Hola, hola a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y gracias por volvernos a escuchar. Yo soy Isaac Alvarado. Y yo soy Dani Ramos y estamos otra vez en el podcast de Más allá de la frase. Y bien, Dani, bueno, hoy tenemos ahí un tema. Queremos platicar a raíz también de lo que pasó de lo que platicamos el episodio anterior sobre qué ondas con la iglesia. Y queremos platicar sobre un ministerio que es bien chilero, que se llama, bueno, Dani nos vas a decir, nos va a explicar un Ajá. poquito más, pero el ministerio se llama Escuelitas Lanza. Así que, Dani, Sí, sí. contanos. ¿Qué es Escuelitas Laja? Ah. Sí, es, como decía Isaac, un ministerio que también hace poco nosotros que culminamos una etapa y por eso también queríamos compartir con ustedes. La Escuelita Laham es un proceso de aprendizaje sobre predicación, ¿no? Y que ha ido como enfocado a Latinoamérica especialmente, eh, y que creo que también ha sido como bien puntual, ¿no? En el hecho de que Latinoamérica tiene como esa característica de que muchos de los predicadores que tenemos en nuestras iglesias nunca han recibido algún curso sobre interpretación bíblica, sobre incluso las herramientas básicas para acercarse a la palabra, ¿no? Y entonces Escuelitas trata de llegar a ese tipo de predicadores que nunca han tenido, ido a un seminario, nunca han tenido como una preparación teológica formal, pero que están predicando ya y están sirviendo en sus iglesias. Y Escolitas viene como a brindar esas herramientas de una manera bien sencilla y con una metodología que yo creo es hermosa también. Pero no sé, algo que querrás agregar, Isaac. Sí, solo Escuelitas, si bien Escuelitas Lanham es como el nombre que se tiene en América Latina, es un ministerio global, ¿no? Mm. Entonces, es Lanham Ministers Preaching, en inglés, ahí sacando los dotes de inglés, pero sí, Lanham Ministerios, que sí, la intención es equipar, dar herramientas a pastores, hermanos líderes, que quieran y están en esta área de la predicación. Y algo interesante también de Lanham, de Escuelitas Lanham, es que da y proporciona desde la predicación expositiva, ¿no? Entonces, la predicación expositiva es en donde se habla sobre un pasaje específico de la Biblia y no es estar saltando de un texto a otro texto como haciendo que el texto o los textos hablen de ciertos temas, sino dejando que la misma escritura nos hable. Y por qué pasa o por qué es necesario Lanham predicación? Ya Dani nos comentaba un poquito sobre la necesidad de que algunos pastores, líderes, que sienten ese llamado, sienten esa pasión, ese fuego de estar predicando y lo hacen, ¿no? Mm. Con esa amor también a la misión. Y Lanham, pues la intención es darles esas herramientas a hacerlo aún mejor, ¿no? Desde la parte exegética, que es la parte de la observación del texto, hasta a la interpretación y de esta observación, investigación del texto e interpretación, también esto de cómo comunicarlo a la iglesia, a la comunidad, ¿no? Entonces, Mm. estas son como estas herramientas que brinda de lo que es Lanham y sí, como decía Dani, hemos terminado, ya hay un proceso de escuelitas, siendo partes de una escuelita en donde estuvimos compartiendo con otros. Fuimos una escuelita alrededor de seis, bueno, fuimos seis, y cada uno predicaba un texto al mes, ¿no? Entonces ahí Ujú. vamos a platicar un poquito sobre cómo es la dinámica y en términos generales eso es como Lanham, ¿no? Un ministerio que ayuda a nutrir a su pueblo a través de los pastores, de los predicadores que están ahí en este espacio de la predicación y sobre todo predicación expositiva, ¿no? Mm. Entonces, Dani, contanos qué fue lo que los textos o los libros que estuvimos estudiando y aprendiendo en el transcurso de estos 2 años.
No, perdón, 3 años. 3 años. Sí, creo que eso es algo también bonito de escuelitas, ¿no? Que nutren también con libros que ayudan o que enfocan a la predicación. Y quería también agregar que cuando yo empecé con escuelitas, había perdido como cierta fe a la predicación. Creo que mi enfoque estaba como muy en el discipulado, ¿no? Y como la importancia de acompañar y como eso se había limitado bastante a solo predicar. Pero creo que saber que alguien que escribe un libro como El discípulo radical y que da esos parámetros de lo que un discípulo debe hacer, decir también o hablar mucho sobre la importancia de la predicación, que es el caso de John Stott, que él es como el fundador de las escuelitas y que incluso es bien valioso que a pesar de que él es el fundador, no le colocó al ministerio como Ministerios Stott o algo así, ¿no? Sino dispuso ponerle solo Escuelitas Lajan como la calle de la iglesia donde él solía predicar, ¿no? Eh, pero sí, creo que es importante también como volver a la predicación y entender que el Señor transforma las vidas de las personas también por medio de una predicación. Y de los libros que estuvimos viendo, el primero fue el de Cava Más Profundo, que era un libro que da como las herramientas básicas sobre cómo acercarse a la palabra, ¿no? Hacer preguntas amigas, cómo ir indagando en el texto y no saltarnos pasos, que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Cómo llegar también al texto sin ninguna idea preconcebida de alguna predicación o de repente que ya hemos tenido por haber leído anteriormente el pasaje, eh, sino ir directo a la palabra. Eh, Después también tuvimos los libros sobre el Nuevo Testamento, sobre el Antiguo Testamento, un pedacito por ahí. Y 12 y 12. ¿qué les diré? Eh, pero creo que también en medio de la metodología de enseñanza o de este proceso de escuelitas, algo que para mí fue bien valioso y que tal vez no lo tuvimos en un libro, pero es parte eh, fue el tiempo de orar la palabra. Para mí fue algo nuevo, pero qué hermoso es como acercarse a la palabra y poder tener un primer encuentro con el Señor, orando o escuchando lo que Él quiere decir a mi vida y respondiendo. Pero no sé, ¿querés agregar sobre qué es orar la palabra? Sí, bien, Dani, gracias. Orar la palabra es un espacio, un momento también que tenemos dentro de escuelitas y no solo es dentro de escuelitas, sino también la invitación a que cada persona pueda tenerlo. Eh, en otros ministerios o en otras áreas también se le llama la lectio divina. Ujú, Y la lectio divina es ese proceso de leer la palabra, de meditarla, de identificarnos con lo que estamos leyendo y también de responder basados en lo que leemos en oración, ¿no? Hacia el Señor. mm, Entonces podemos estar leyendo algún pasaje de cualquier texto de la Biblia y decir, bueno, Señor, ayúdame a esto, o bueno, Señor, perdóname por esto, o agradecer, ¿no? Como, Señor, gracias por mostrarme en Jesús y en esta acción esto, ¿no? El perdón y demás. Entonces, mm, eso es orar la palabra y es algo que sí lo hacemos en escuelitas. Y se hace en escuelitas también y en cada evento. Y ujú. algo que sí mencionabas, Dani, es sobre la fundación, que sí es John Stott, ¿no? El tío John, como lo El tío conocemos en la John. obra estudiantil, y que también se anima a ver esta área de necesidad en las iglesias, en el pueblo cristiano, y que se pueda profundizar aún más, ¿no? En las escrituras y en la predicación. Creo que eso también lleva a John Mm, a poder ver el cómo equipar a la iglesia. Y acá en América Latina, iniciando con Jorge Atiencia, ¿no? Con las escuelitas. Entonces se unen estos dos ministerios para fortalecer América Latina y poder dar
estas herramientas a los predicadores, ¿no? Entonces, algunos de los distintivos es que Lanham, predicación, se trata de predicadores. Y creo que en todo o en algún momento todos somos predicadores. Todos llegamos, quienes nos identificamos con la fe cristiana, somos y tenemos ese llamado de predicar, ¿no? De proclamar el evangelio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo proclamamos? Esa es la idea. Y en medio de muchas circunstancias, ideas y crisis a nivel mundial y nacional, regional, ¿va? Puede alzarse la voz cristiana o la voz Ujú. de la palabra, ¿no? Por medio nuestra. Entonces, somos comunicadores de las escrituras. Sí. Y es Y creo que algo que me gustó también un montón, hablando directamente de la preparación del sermón, era cuando llegábamos a esas aplicaciones, ¿no? O sea, saber que la aplicación empezaba con cómo se aplica a mi vida, pero también cómo se aplica a mi iglesia y cómo se aplica a la sociedad en la que estoy viviendo, ¿va? O sea, no se limita únicamente como a, sí, a mi vida y a la iglesia o a la vida en la iglesia, sino también cómo en la sociedad lo que la palabra del Señor está diciendo exige o demanda o a veces pide de la iglesia que haga, ¿no? Y sí, creo que también algo bien valioso de las escuelitas eh, es saber que no hay alguien eh, que ya lo sabe todo, ¿no? Creo que en el proceso todos vamos aprendiendo sin importar el grado académico que tengamos o que tanto hayamos estudiado teología o que tampoco lo hayamos hecho, pero en el proceso todos los que somos parte de la escuelita vamos aprendiendo, vamos afirmando las cosas que vamos escuchando y también unos a otros nos animamos por medio de felicitaciones constantes, ¿no? Y creo que algo también que va de la mano con las escuelitas es entender algo que a los predicadores a veces nos cuesta, ¿no? Eh, que menos es más, ¿no? A veces queremos dar grandes discursos de 1 hora, de 2 horas, y, y normalmente se sentencia antes de que empieza la predicación, ¿va? Es como de, la predicación de hoy va a tardar 1 hora y media, así que siéntese bien, hermano. Pero qué valioso es entender que en una pequeña predicación, a veces de 7 minutos o de 15 minutos, pueden exponerse los principios del reino de Dios que están plasmados en la Biblia, sin necesidad de decir un montón de cosas, sino simplemente eh, explicando lo que la palabra del Señor pues ya nos ha dicho a nosotros. Sí. Sí, creo que eso es clave, ¿no? De saber reconocer qué es lo que estamos comunicando y que en esa comunicación no necesitamos 1 hora, 2 horas, sino debemos hacerlo de una mejor manera en un tiempo también prudente, ¿va? Mm. Entonces, eso es la idea. Y ya Dani ahí nos comentó sobre los libros en general, pero también esos libros no fue como solo leer, sino la intención es practicar la predicación y la predicación. Y para estos libros, en cada uno estuvimos leyendo textos bíblicos y el primer año estuvimos con los textos de los evangelios. Tomamos un evangelio con el equipo de nacional, también conformándose. Eso es algo también interesante que Lanham está iniciando y se acaba de terminar como el primer corte y estamos por comenzar el segundo, ¿verdad? Entonces, entre el primer año es estudiar lo narrativo, el segundo año estudiar ya como algo del Nuevo Testamento, como las epístolas, y el tercer año terminamos con algo del Antiguo Testamento, y en este proceso estuvimos estudiando los profetas, que creo que es uno de los géneros de la Biblia un poco desafiantes, cómo Mm. comunicar las profecías que encontramos en la Biblia y hacerlo con una forma pertinente también a nuestro contexto. Y también Lanham tiene estos tres aspectos, que el primero es que tiene que ser la predicación fiel al texto, también tiene que ser relevante a nuestro contexto y claro en la forma en que nosotros comunicamos. Y eso es como también escuelitas Lanham, ¿verdad? Y sí, Dani, tal vez comentar
tu proceso y cómo crees que te pudo haber ayudado o aportado Escuelitas Langham en estos 3 años sobre, ya comentaste un poquito sobre esta pelea sobre de la predicación, pero también Ajá. como esta parte que enciende ahora en vos Escuelitas. Sí, sí. Pues, cabal, como les decía al principio, yo empecé con ese dilema, ¿va? De realmente la predicación sigue siendo tan efectiva o hay que buscar otros métodos. Eh, y que también muchas veces se ha suplantado por un proceso de discipulado, se ha conformado únicamente a una predicación sin haber un acompañamiento. Eh, pero sí, en primer lugar, creo que algo valioso es que cambió también esa idea, ¿no? No anulando el discipulado, sino, como les digo, creo que la predicación es una de las ramas que el Señor nos ha dado para poder compartir el reino de Dios. Y el discipulado, pues también viene a complementar eso, a dar un seguimiento. Eh, Algo que también fue valioso fue como el poder organizar o esquematizar mejor el sermón, ¿no? Eh, y algo que valoro bastante del proceso de escuelitas es la parte de la evaluación. Porque normalmente cuando uno está empezando a predicar, no es que seamos unos grandes predicadores o algo así, sino nos invitan de vez en cuando a algún lugar. eh, y uno quiere como evaluarse y preguntarle a alguien, normalmente la respuesta es como, sí, estuvo bien. Pero qué chilero es cuando logramos como evaluar cada uno de los aspectos, ¿no? Desde la parte de si vimos o llegamos a la esencia del pasaje, como también si logramos conectar con nuestra realidad del pasaje. Entonces, todo eso viene como a marcar como cierta línea de, en esto he estado fallando. Personalmente algo que me ha costado mucho es como conectarlo con la realidad actual, ¿va? Poner algunos ejemplos o de repente ir a algo más específico. Y, y Escuelitas creo que me ayudó bastante en eso. Pero sí, vos no sé, ¿quieres agregar algo ahí en lo que te haya tocado Escuelitas? Y algo clave es esto, ¿no? De organizar y ordenar, ¿no? Como estas ideas. Y sí, esquematizar todo, ver de qué manera es relevante a nuestro contexto y compartirlo también. Y algo que mencionabas es que Escuelitas es un proceso, o sea, generalmente vamos a lugares, tomamos un diplomado y se queda ahí como, Mm, bueno, ya terminé estos 3 meses o 4 meses y estoy listo para darle. Y Escuelitas es un proceso, o sea, es algo que nos vamos acompañando unos con otros, vamos compartiendo unos con otros durante un transcurso, ¿no? Y hacemos mm, amigos. Y, mm, digamos, en la escuelita que estuvimos, pues ya éramos amigos y nos hicimos aún más amigos, ¿verdad? Esa es como la idea de escuelitas. Y con los pastores es también la misma idea. Y quisiera terminar también este espacio dando los carácter o el carácter distintivo del Lanham Predicación, ¿no? ujú. Y allá mencioné un par, pero sí quisiera como concluir terminando esto con las demás. Y la primera, ¿no? Como la predicación se trata de predicadores, la idea no es ir preparando, ir hablando y comprometer estar comprometidos más bien con los predicadores y con la predicación. También la predicación se trata de predicadores en países en vías de desarrollo y sabemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, como les decía, es el primer proceso que está, terminan de escuelitas y inician a otro proceso también. Entonces, siempre vamos en desarrollo y más Mm, en estos países de desarrollo. La predicación se trata de predicadores bíblicos en países de vías de desarrollo. La predicación se trata de capacitar a predicadores bíblicos. También se trata de capacitar en alguna manera a la predicación que construya y sostiene un movimiento de predicadores bíblicos en países en vías de desarrollo. La predicación también se trata de capacitar en una manera que construye y sostiene un movimiento nativo de predicadores. La idea es que también sean los mismos predicadores de esos mismos países
eh, que conocen su contexto para poder conectar con otros, ¿verdad? Y también se trata de capacitar en una manera que construye y sostiene un movimiento nativo de predicadores bíblicos que cambia la cultura de predicación. Entonces nosotros podemos tener ahí referentes de predicadores, pero qué tan bíblicos son, ¿va? ¿Qué tan relevantes son también al contexto y qué tan fieles a la Biblia son? Como esto es lo que dice el Señor desde las Escrituras y no más allá como esto dice el Señor de que te va a ir bien, ¿va? Pero a partir de qué o qué contexto, de qué texto bíblico, ¿verdad? Con qué contexto se utiliza el pasaje. Entonces, de eso es como lo que trata también Escuelitas Lanham, ¿no? Ujú. Sí, sí, gracias Isaac. Y pues queríamos contarles un poco de nuestra experiencia y también animarlos, ¿no? Si están como en ese proceso de empezar a predicar o de repente eh, les gustaría como formar parte de esta comunidad. Creo que estamos Estos como en el procesos. tiempo idóneo para poder hacerlo, ¿no? Y que el Señor siga como usando la predicación eh, para compartir su reino y para que su reino se siga expandiendo. Así que cuéntenos qué les parece. Gracias, Escuelita de Lanham. Y pueden Sí, escribirlo. Sí, sí, y si dale, dale. tienen ese llamado, esa pasión de predicar, ¿no? De estar ahí. Y si no, también la idea es que, como les decía, todos creo que somos predicadores, Mm, todos proclamamos el Evangelio de cierta manera. Entonces, con estas herramientas creo que son buenas. Entonces, pueden ahí comunicarse con nosotros. Y si no, les buscamos una escuelita. cabal. Así que, Así que gracias. Buena gracias. onda. Escucharnos nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Tal vez dentro de 8, tal vez dentro de un mes, pero ahí nos vemos. Pero ahí nos vemos o nos escuchamos. O nos Ok. escuchamos. Un abrazo. Adiós. Adiós.